Muy buenas tardes. Varias veces he venido y siempre es un privilegio. Me da mucho gusto, me siento muy a gusto con ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad de compartir de su palabra. Y vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Ya tiene Apocalipsis 14, versículo 4, solo voy a leer una frase. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué les parece? Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Ya veo a las mujeres como reclamando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que el celibato sí está en la Biblia y entonces el hombre debe mantenerse, como dice aquí, virgen, célibe, para ser santo, no tiene nada que ver con las mujeres? ¿Será que las mujeres contaminan? Si dice que no se contaminaron con mujeres, ¿será que las mujeres contaminan? ¿Será entonces, por consecuencia, que Dios tiene siervos solamente hombres? Como que no, ¿verdad? Pero ahí dice. Bueno, el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos, de alegorías. Y si nosotros lo leemos como si fuera algo literal, nos vamos a encontrar con absurdos. Un dragón de 7 cabezas, imagínense que va a haber un gobernante que tiene 7 cabezas, muy extraño, ¿no? Una mujer vestida del sol, pues no sé cómo se puede vestir a alguien del sol, se quemaría, ¿no? Son símbolos. Los que no se contaminaron con mujeres, más arribita, dice en el verso 1, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí hay una multitud y un número también, 144,000, que en el intento de entenderlo de forma literal, también se ha dicho, los testigos de Jehová decían, nosotros somos esos 144,000 en sus orígenes. Después rebasaron el número y dijeron, bueno, de nosotros los que sean mejores, ¿no? Los precursores. Otras iglesias dijeron, 144,000, han de ser puros judíos. Algún día se van a convertir los judíos y va a haber 144,000 judíos muy especiales. Bueno, eso tiene el error de suponer que la iglesia y el pueblo judío son dos pueblos y que Dios prefiere a los judíos y no a la iglesia. Eso es muy extraño, porque si la iglesia es la esposa de Cristo, y Cristo tiene otro grupito privilegiado, es como si Cristo anduviera con otra, ¿no? ¿Verdad que no? Y luego, ¿cuándo se ha dado la salvación? Por números exactos. A ver, 11,999, todavía falta uno. Se tiene que convertir otro para que sean 12,000. Y ya están los 12,000 y llega, yo también quiero, no, tú no, porque tú ya eres el 12,001, tú estás fuera. ¿Verdad que no? Este 144,000 es también un símbolo que es la suma, el producto de 12 por 12. 12 por 12, 144. ¿Y qué representa el 12? El pueblo elegido, el pueblo de Dios. Por eso encontramos, por ejemplo, en la descripción de la Nueva Jerusalén, también en Apocalipsis, que se dice que la ciudad tenía 12 fundamentos y 12 puertas, y que eran los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Pero usted no se va a imaginar que Pedro, en la eternidad, es una puerta, ¿verdad? Y ahí el pobre Pedro va a estar siempre como puerta. Es un símbolo, ¿no?
el fundamento y las puertas de la ciudad, es 12 y 12. Es decir, los que creyeron en Jesús antes de que Él encarnara, antes de que Él naciera, que es el pueblo de Israel, y los que hemos creído en Jesús después que Él nació, la iglesia. Por eso Jesús llamó 12 apóstoles para que estuvieran cerca de Él. Dice Lucas que Jesús pasó la noche orando y llamó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Las tribus en el tiempo de Jesús no existían ya, más que la de Judá. Las demás habían sido conquistadas, deportadas, se habían casado con gente que no era del pueblo hebreo, habían adoptado otras religiones, habían desaparecido. Entonces, el que Jesús haya llamado 12 apóstoles es un símbolo nada más de un nuevo Israel. La iglesia es el nuevo Israel. Entonces, el pueblo de Dios está formado por Abraham, por Jacob, por David, todos los que pertenecieron a esos 12 patriarcas, y por nosotros que hemos sido construidos sobre el fundamento de los 12 apóstoles. Y por eso la ciudad de Jerusalén, la ciudad celestial, está descrita como con 12 fundamentos y 12 puertas. Está descrita como un muro que mide 144,000 estadios. Está descrita también como un grupo de 24 ancianos que están sentados en tronos, 12 y 12. Y en este pasaje en particular, la iglesia está descrita como 144,000. Es decir, 144 sería el producto de 12 tribus y 12 apóstoles, ¿verdad? Y 1000, el número 1000 en el Apocalipsis, quiere decir muchos, incontables, pero todos, ¿sí? En el Apocalipsis los números no tienen función aritmética. El 7 no es 7, sino signo de lo completo. El 6 no es el 6 como tal, sino símbolo de lo humano. Así el 1000 es símbolo de una totalidad incontable. Pero están todos, ¿no? Entonces 144,000 quiere decir estamos todos, una muchedumbre incontable. Porque yo cuando leía este pasaje por allá en la niñez, decía 144,000. Somos 7,000 millones de personas. Ahora, y más los que han vivido. Y si son 12,000 de cada tribu, yo dije, ¿y yo de qué tribu seré? Pues yo creo que de los chichimecas, ¿no? Ojalá que mi bisabuelo haya sido judío y que me toque por ahí de refilón ser uno de los 12,000. La verdad es que, pues no nos tocaría, ¿eh? Casi que parecería que solo los judíos se van a salvar, y eso unos poquitos. Pero si entendemos que este es un número simbólico, no de unos cuantos, sino precisamente de todo el pueblo elegido, entonces ya estamos tranquilos, ¿no? Y vemos como otra de las visiones dice, delante del trono estaba una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces cuando alguien viene y me dice, no, es que el hebreo es el idioma divino, yo digo, si la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, no nada más en hebreo. Jesús hablaba arameo, Pablo escribió en griego. Y además en el cielo vamos a estar de toda lengua y nación. O sea, también los que hablamos español vamos a ir al cielo. Y también los otomíes, los zapotecas y los mixtecos, ¿no? Todo pueblo, tribu, lengua y nación. Pero además, fíjense cómo dice, estaban en pie sobre el monte Sión. Sión es el monte donde está construida la ciudad de Jerusalén. Cuando la Biblia habla de Jerusalén puede usar varios nombres. Sión, Ariel, Jerusalén, Ciudad Santa, y se refiere a Jerusalén. Ahora, después de Cristo, el verdadero templo y la verdadera Jerusalén es la iglesia, es la esposa. Por eso dice Apocalipsis 21, yo veía a la ciudad santa que descendió como una esposa preparada, adornada para su marido. Jesús no se va a casar con una ciudad, con unas puertas, con unas casas, ¿verdad que no?
La Nueva Jerusalén es la esposa, es decir, es la iglesia. Pablo nos dice muy claramente, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Somos el templo. Efesios dice que sobre el fundamento de apóstoles y profetas estamos siendo construidos. Y lo mismo dice Pedro. Cada uno de ustedes es una piedra para crear un templo santo al Señor, siendo Jesucristo la piedra principal. Sión es la iglesia. Entonces, si estos 144,000 están sobre el monte Sión, quiere decir que son la iglesia. Pero además, dice el verso 3, cantaban un cántico nuevo. El canto nuevo es un símbolo de la nueva criatura. El canto nuevo no lo pueden cantar las criaturas viejas, solo el que ha nacido de nuevo, solo el que participa de la nueva creación de Dios, que se ha dado en Cristo. En Cristo ha iniciado una nueva creación. Y dice Pablo, ya dejen ustedes las cosas viejas, porque ahora ustedes son una nueva creación. Así que el verso 4, cuando dice que no se contaminaron con mujeres, continúa, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quién es el Cordero? Cristo. ¿Y quiénes siguen a Cristo donde quiera que va? ¿Un grupo de judíos que todavía no nace? ¿O nosotros? Nosotros. Fíjense cómo sigue diciendo, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Primicias eran los primeros granos de cebada o de trigo que se recogían en la época de la cosecha, o los primeros frutos que se cortaban de las huertas. El día del Pentecostés se celebraba la fiesta en que se recogían los primeros granos del trigo. Pues ese día vino el Espíritu Santo y nació la iglesia. ¿Quién es la primicia? La iglesia. ¿Quiénes vamos a resucitar cuando el Señor venga y nos vamos a ir con Él? La iglesia. Por eso la carta a los Hebreos nos llama la congregación de los primogénitos. Es decir, de aquellos que tienen la herencia y el derecho y la bendición. Esos somos nosotros. Teniendo claro entonces que este cuadro apocalíptico se refiere a la iglesia, que está sellada porque estos 144,000 tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Qué es el sello de Dios? Allá en Deuteronomio dice, estas palabras que yo te mando hoy, las atarás a tu brazo y a tu frente. Una rama del judaísmo, que se llamó los fariseos, pensaron que había que hacer eso de manera literal. Entonces copiaron tiritas con partes de la Torá, de la ley, las metieron en un estuchito y se las amarran en el brazo izquierdo, cerca del corazón, o en la frente. Seguramente usted ha visto cuando menos una foto de un judío con su cajita amarrada en la frente, ¿no? Pues esos mismos fariseos que traían la cajita amarrada en la frente fueron los que rechazaron a Jesús. Eso quiere decir que amarrarme la palabra de Dios en la frente no es garantía de haber nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Cuál es este sello de Dios? No es un sello que se ve. Decía yo en la primera reunión que el pastor Alfonso no se va a poner en la puerta y va a dejar entrar solo a los que traigan 3 7 escritos aquí, ¿verdad? ¿O sí? A lo mejor usted se los escribe y de todas maneras no es un verdadero cristiano. En Efesios el apóstol Pablo deja muy claro y dice, desde el día en que creímos, o desde el día en que ustedes creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el sello de Dios en estos 144,000? El Espíritu Santo. Y esa es la característica del nuevo pacto. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dijo Joel. Una característica de este tiempo que el Mesías ya vino es que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Cosa que en el judaísmo no se creía. En el judaísmo el Espíritu Santo solo lo tenían reyes, profetas y sacerdotes. En cambio, en Cristo,
Todos tenemos el Espíritu Santo. Es decir, usted, ahí en su lugar usted, es un rey, un profeta, un sacerdote. Pero volvamos al punto. Entonces, ¿qué quiere decir que no se contaminaron con mujeres? Primero que no se refiere a mujeres literales, ¿no? Puesto que si 144,000 simboliza a toda la iglesia, pues ahí están incluidas las mujeres. En el número 144,000 están incluidas todas ustedes, hermanas. ¿Sí? No se preocupen. ¿De acuerdo? Aunque no sean de la tribu de tal, ¿no? En el Apocalipsis, las mujeres representan o la esposa o la prostituta. ¿Han leído Apocalipsis? ¿Sí? Sobre todo el capítulo 17 y el 18 hablan de esa mujer que se viste de escarlata, que tiene mercaderías de todo tipo y que comercia con todos los reyes de la tierra. Y en el capítulo 21 y 22 se habla de la esposa. Las mujeres son o la esposa, o la adúltera, o la iglesia, o la falsa religión. Entonces, no se contaminaron con mujeres significa que los creyentes fieles no se contaminaron, no se dejaron engañar con doctrinas falsas. ¿Sí? Y como hoy vamos a hablar o estamos hablando de la Biblia, quise tomar este pasaje para que nos quede muy claro que los que estamos con Cristo en el monte Sión, los que caminamos con Él, los que cantamos un canto nuevo, los que somos primogénitos de la creación, no debemos contaminarnos con doctrinas falsas. Ahora bien, las doctrinas falsas no están allá afuera. Alguien diría, bueno, sí, es que allá en el mundo están los espiritistas, están los ateos, están los del Feng Shui, están los satanistas. Bueno, esas doctrinas para el creyente ya son tan obvias que yo no creo que un hermano venga el domingo aquí y el viernes se vaya al templo satanista, ¿o sí? El problema es que las doctrinas falsas se predican dentro de la iglesia. Las doctrinas falsas se predican desde los púlpitos. Están en los libros de las librerías cristianas. Están en los programas de radio cristianos. Están en los programas de televisión cristianos. Usted me dirá, ¿en todos? No, por supuesto que no en todos. Hay muy buenos libros cristianos. Algunos se venden aquí. Hay buenos programas de radio cristianos y seguramente habrá buenos programas de televisión cristianos, pero la mayoría no. Especialmente si hablo de un canal que se llama Enlace. La mayoría de esos programas son doctrinas falsas. Vaya conmigo, hay un pasaje tremendo, a mí hasta me da cosa leérselos, ¿eh? Ezequiel 16. En Ezequiel 16 hay una palabra donde Dios le está hablando a su pueblo, no le está hablando a los paganos, a los incrédulos, a los malvados que decimos están allá en el mundo, le está hablando a su pueblo. Y primero le recuerda cómo lo rescató, cómo nos rescató a nosotros, cómo nos bendijo y luego cómo le fallamos. ¿Cómo le fallamos? Los profetas, cuando usan la palabra adulterio, no se refieren solamente a un adulterio físico, donde una esposa engaña al esposo. Cuando los profetas hablan de adulterio, se refieren a que el pueblo de Dios le sea infiel a Dios. ¿Y cómo se le es infiel a Dios? De dos maneras que en esencia son la misma: la idolatría y las falsas doctrinas. Idolatría es todo lo que ponemos en el lugar que solo Dios debería tener. Porque tal vez usted diga, bueno, ahí donde nos reunimos en Huerto del Rey no hay ninguna imagen de nada.
Sí, pero hay cosas que ponemos en lugar de Dios, a las que les damos más preocupación, más tiempo, más amor que a Dios. Y puede ser el dinero, el deleite, el hijo, la carrera, el trabajo, o nosotros mismos. Y las falsas doctrinas que nos llevan a esos ídolos. Porque Pablo le escribía a Timoteo y le decía, ten cuidado, Timoteo, porque en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir quedar fuera de. Muchos apostatarán de la fe. Y reitero, entonces no está hablando de gente de allá afuera, sino de gente de adentro, ¿no? ¿Quién va a quedar fuera de la fe? Por los que estaban en la fe. ¿Y cómo van a quedar fuera de la fe? Pablo continúa, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Si yo, por ejemplo, creo que Jesús es mi Salvador, y llega alguien que me dice, no, es que mira, en una interpretación correcta de la Biblia, tú debes de volver a guardar el sábado y te vas a poner tu gorrita y te vas a cambiar el nombre por un nombre judío y vas a cumplir la ley y ya te vas a salvar. ¿Saben qué está haciendo esa persona? O si yo le hago caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando la salvación por Cristo para irme a una salvación por la ley. Eso es apostatar. Entonces yo quedé fuera de la fe, porque ahora ya no creo en una salvación que Dios me dio, que Él actuó al morir en la cruz y que yo recibo por fe. Ahora me quiero salvar portándome bien, cumpliendo la ley. Entonces estoy dejando a Cristo de lado. Por eso Pablo le dice, ten cuidado, porque abandonarán la fe escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Es un problema que la iglesia tiene que enfrentar. Ezequiel 16, entonces, hablándole a su pueblo, verso 6, le recuerda y le dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos. Y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, etc. Aquí la parábola es que un hombre encuentra una niña recién nacida, pero abandonada. La baña, la limpia, la adopta, la educa, la hace crecer, luego se casa con ella y le da todo. Todas sus joyas, toda su autoridad, todo su nombre. Eso somos nosotros. Nosotros que estábamos perdidos en el mundo y sin que lo mereciéramos. El Señor nos adoptó, nos salvó, nos limpió, nos ha hecho su esposa. Pero, ¿cuál es la respuesta de esta mujer? Vamos al versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. Adulterio, fornicación en este sentido espiritual del profeta es la infidelidad a Dios. Y esto de los lugares altos son los altares en los que adoraban a los dioses falsos o a los ídolos falsos. Y no solamente otros dioses, hubo un tiempo en que los hebreos tenían una concepción equivocada de Dios. Cuando Aarón hizo el becerro de oro, ¿se acuerdan cómo le llamaron? O cómo decía Aarón, este es Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, redujeron a Jehová a un becerro de oro.
En el tiempo de los reyes de Israel había altares para Jehová y para su esposa Astarte. Lo que quiero que vean es que la doctrina puede mencionar a Dios y sin embargo estar chueca, ser incorrecta. Bueno, sigo leyendo 22. Con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta? El verso 26, fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Y luego la compara con Sodoma y con Gomorra, y así hasta el final del capítulo. ¿A quién le está hablando? A la esposa, al pueblo elegido. Es decir, ¿dónde se da la infidelidad? Pues en la esposa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para no contaminarnos, para no caer en el adulterio espiritual. Déjenme decirles dos tipos de doctrinas falsas, se llaman herejías, dos tipos de doctrinas falsas que eran las más importantes en los tiempos apostólicos, contra las que lucharon Pablo y Juan y los demás. Las doctrinas judaizantes y las doctrinas gnósticas. Esas eran las doctrinas contra las que ellos lucharon. Yo me encontré una hermana que hacía muchos años no veía, y entonces me dice, hermano, lo acabo de ver en el Canal 11, porque en el Canal 11 me hicieron una entrevista sobre evangelios apócrifos. Está en YouTube, pues si les interesa el tema, busquen Sacro y Profano, y ahí aparecen los videos de ese programa, y ahí está el de evangelios apócrifos. ¿Sabía usted, me dice, que su apellido es judío? ¿No? Yo soy Gómez. ¿Sabía usted que su apellido es judío? Pues mire, ¿y eso qué importa? No, es que los judíos... A ver, ¿quién es Cristo para usted? ¿Qué hizo Cristo por usted? ¿Usted se salva por la ley? Bueno, de entrada, si usted se muriera ahorita, ¿en dónde iría? No, pues con Dios. ¿Por qué? ¿Porque cumple la ley? ¿O porque ha creído en Cristo? Total que me empezó a comentar una serie de cosas judaizantes, ¿no? Que quería una Torá. Bueno, Torá es la palabra hebrea para hablar del Pentateuco, en su Biblia la tiene. ¿Qué anda buscando una Torá? Ahí la tenemos, ¿no? Pero además, lo que está en la ley es apenas una revelación oscura que se hace clara en Cristo. Para entender la ley, para entender todo el Antiguo Testamento, tenemos que entender la enseñanza y el carácter de Cristo y la obra de Cristo. En el monte de la transfiguración estaba Jesús resplandeciente y a su lado Moisés y Elías. Y ellos representan la ley, Moisés la ley, Elías los profetas. Y esa visión, esa experiencia en el monte Tabor, significa que la ley y los profetas apuntan hacia Cristo. La verdad, sí le expliqué, pero como regañándola un poquito, porque ¿cómo es posible que uno tenga tantos años de cristiano y de repente con la idea de que a lo mejor yo soy judío, ya me mueven el piso, ¿no? Es que en España los judíos fueron perseguidos y entonces se cambiaron el apellido, entonces seguramente pues el Gómez era de algunos judíos secretos, criptojudíos. No, pues entonces ya soy judío. Y aquí en Puebla, en la capital, fui a una librería y encontré muchos libros judíos y les dije a los que estaban atendiendo allí, sacapuastlas 100%, ¿no? Y no es ofensa, es natural. El problema no era ese, sino el problema es que le dije, ¿por qué tienen tantos libros de judaísmo? Es que somos judíos. Le digo que me fui como condorito así para atrás, ¿no? ¿Qué importancia tiene
ser judío de raza o no ser judío de raza, cuando Pablo nos deja bien en claro que el verdadero hijo de Abraham es el que ha creído, el hijo de la promesa. Y yo le decía a esta hermana, lea Gálatas, tiene que volver a leer Gálatas. No, es que la Biblia ya ha sido muy cambiada por los cristianos. Ah, sí, oiga, pues dígame dónde, ¿no? Pues nosotros estudiamos manuscritos y crítica textual y historia de las traducciones. Dígame dónde la cambiaron los cristianos, ¿no? Además, si hubo un rabino al que podamos decir que sabía más que cualquier otro, ese se llamaba más ni menos que Pablo. Y si Pablo me dice que la ley no salva porque nadie ha podido cumplir la ley, y que la promesa que se le dio a Abraham es: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y la simiente es Cristo, y en todas las familias de la tierra está la mía y está la de usted, ¿no? No necesito ser judío. Ahí en la carta a los Gálatas dice claramente: la Jerusalén terrestre son los hijos de Agar, la esclava, la esposa esclava de Abraham, porque la Jerusalén terrestre sigue sujeta a la ley, por eso es esclava. Y allí en Gálatas dice Pablo: pero nosotros somos hijos de la Jerusalén celestial. ¿Por qué? Porque no somos esclavos. Cristo nos ha hecho libres por la gracia, nos ha perdonado nuestros pecados. Entonces no podemos regresarnos a la ley. Gálatas es sumamente claro y dice: los que por la ley os queréis justificar, de la gracia habéis caído. Qué frase tan demoledora, ¿no? De la gracia habéis caído. Y si hay textos en la Biblia acerca de maldición, uno de ellos es Gálatas 1. Si un ángel del cielo les anunciare otro evangelio, si aún nosotros, los apóstoles, os anunciare otro evangelio, y el problema con los Gálatas eran los judaizantes, Pablo dice: si alguien les trae otro evangelio, no es que haya otro, pero algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo, el tal sea anatema. Bueno, la palabra es muy elegante. Pues la traducimos, lo único que quiere decir es sea maldito. Si alguien les trae otro evangelio, sea maldito. Así de tajante y duro es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque va en juego nuestra salvación. ¿No habría que ser un poquito más tolerante? Oiga, está en juego su destino eterno. El que usted viva eternamente disfrutando del amor de Dios, o que usted viva eternamente sufriendo la ausencia de Dios, eso es lo que está en juego, ni más ni menos. Por eso esto es algo muy serio. Y cuando usted escuche una predicación, si sabe que lo que está en juego es su salvación, usted tiene que ir a la Biblia para ver si lo que se dice allí es verdad o no es verdad. Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Berea, alabó a los de Berea porque dice que todo lo que Pablo decía, ellos investigaban en las Escrituras para ver si así era el asunto. Porque investigarlo en las Escrituras nos va a permitir dos cosas. Primero, que si está de acuerdo a la Biblia, lo aceptemos, lo creamos, lo vivamos, lo entendamos mejor. Y que si no está de acuerdo con la Biblia, lo rechacemos. Yo le invito para que todo lo que usted escuche o lea, se le proponga como doctrina, como práctica, usted siempre se pregunte dónde está en la Biblia. Aunque le digan que usted es payaso o exigente, usted siempre diga, ¿dónde está en la Biblia? ¿Lo hizo Jesús? ¿Hay algún ejemplo de que Jesús así lo hizo? En el libro de los Hechos, ¿hay algún ejemplo de que los apóstoles así lo hicieron? En las cartas apostólicas hay una instrucción clara de Pablo de que así lo debemos de hacer. Y déjeme decirle que la mayoría de cosas que hoy se predican y se hacen en las iglesias no las va a encontrar en la Biblia.
Y entonces, ¿cómo es que se le da la vuelta a esto? Bueno, decía un apóstol, le pongo entre comillas, ¿no? Porque Pablo dice, si aún nosotros los apóstoles. Entonces, un apóstol no tiene más autoridad que la palabra de Dios. Un apóstol auténtico lo será solo si predica la palabra de Dios. Pero decía este apóstol, no, es que el Señor se apareció a los discípulos 40 días después de la resurrección, no está escrito lo que les dijo, el Señor me lo reveló a mí, por eso yo se lo estoy diciendo a usted. Claro, pues así podía inventar lo que quisiera, ¿no? Se le olvida que los evangelios y las cartas fueron escritas después de esos 40 días y los apóstoles no pusieron ninguna cosa rara en los libros del Nuevo Testamento. Otra iglesia donde decía, nosotros ya no llevamos Biblia porque el Señor da profecía. Se les olvidaba que la profecía es predicar de este libro. La profecía no es inventar que va a pasar cosas futuras o descubrirle pecados a la gente o manipular a la gente. Hermano, Dios me dijo que usted me debe dar su carro. Es real. La profecía es predicar de este libro y que el Espíritu Santo vivifique esa palabra. Así entonces, sea un apóstol, un profeta, un iluminado, no le tenemos que creer. Por ahí una señora, porque ahora está de moda que la esposa del apóstol es apóstola y la esposa del profeta es profetisa y la esposa del pastor es pastora, ¿no? Por ahí hay una profetisa que se anuncia en internet que pone temas como los 13 poderes del agua, los 7 espíritus de la noche. Digo, bueno, esta y cualquier bruja es lo mismo, ¿no? Por eso, hermano, tenemos que ser drásticos, cuidadosos y regresar a la palabra de Dios y ver si lo que está allí, lo diga quien lo diga. No hay que basarse en testimonios. Pululan los testimonios de, hermanos, es que yo tuve una visión, el Señor me llevó al cielo y me enseñó cómo es el cielo. No, a mí me llevó al infierno y allí vi que los raperos estaban bailando en carbones encendidos, ¿no? O sea, les digo cosas que me han dicho, ¿eh? Los testimonios no son fundamento de la doctrina ni de la fe. Solo la palabra de Dios. Es que yo sentí, es que el Señor me llevó, es que Dios me dio una visión, es que se me apareció un ángel. Bueno, pues qué bueno, mira, si así fue, tómalo como un regalo personal de Dios para ti, pero la doctrina, la enseñanza, tiene que estar basada aquí. Y todo lo que no esté aquí es una doctrina incorrecta. Y como dije al principio, ¿y si es de demonios? Porque los demonios no actúan en el cristiano más que en la mente. Es incorrecto suponer que un cristiano puede estar endemoniado. Cuando usted ve a alguien orando por una enfermedad y es que reprendo el demonio de enfermedad, las enfermedades no son demonios. ¿Cómo es que los antibióticos la quitan? ¿Qué? ¿Que son antibióticos antidemoníacos? Pues no. Las enfermedades no son demonios, ¿no? Ni los pecados son demonios, los pecados son culpa mía. Ni los problemas son demonios. Los problemas puedo tenerlos y ser victorioso, porque aún en la muerte, en la prueba, en la tribulación, Dios no me ha dejado de amar. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted vea que alguien está queriéndole sacar demonios a un cristiano, pues está diciendo algo que la Biblia no dice. Yo no veo a Pablo sacándole demonios a algún cristiano, ¿o sí? Si alguien tiene un texto de esos, pues a ver. En la colección de Biblias no hay una Biblia que diga que Pablo le sacaba demonios a los cristianos. Pues no. O en sus cartas, Pablo tendría que haber dicho, y hermanos, cuando pase esto y esto y esto, liberen. Y yo me pregunto, ¿y cómo se le olvidó a Pablo darnos una instrucción tan importante?
No, hermano. Cuando a un hermano lo hacen vomitar, no le sacaron ningún demonio. Nomás le sacaron el desayuno, pero ningún demonio. Los demonios en el cristiano, como las tentaciones mismas, actúan en la mente, en el pensamiento, en los sentimientos. Allí es donde están. Ahí es donde tenemos que enfrentarlos y no dejar que las doctrinas falsas nos engañen. Y por eso tenemos que tener cuidado, que esto que estoy escuchando esté en la palabra de Dios y no vaya a ser una doctrina falsa. Hoy el diablo está actuando de manera muy astuta. Al diablo se le llama astuto en la Biblia, ¿no? El diablo tiene muchas máscaras, diría un autor suizo, teólogo, que fue Denis de Rougemont. El diablo tiene muchas máscaras. Porque para que su trabajo sea efectivo, tiene que pasar inadvertido. Ya lo decía Jesús. Si yo supiera a qué horas va a llegar el ladrón a mi casa, lo estaría esperando con una pistola, ¿no? Pero el diablo, el ladrón, llega cuando yo estoy dormido, cuando toda la luz está apagada y yo no me doy cuenta. Una de las máscaras del diablo es disfrazarse de nosotros mismos. Cuando tú odias a un hermano, piensas que tú eres y que además tienes la razón, pero alguien te está susurrando al oído. Mira ese hermano, qué antipático es, ¿verdad? Ah, no, pues sí. Y no descubro al diablo ahí detrás. Por ejemplo, termino con esto. Precisamente aquí en el estado de Puebla, hacia el lado de Atlisco, cuando los franceses invadieron el país, hubo un regimiento que tenía que ir a apoyar al general Zaragoza y que los traidores que estaban con Miramón disfrazaron a unos soldados con el uniforme de los republicanos de Juárez y los introdujeron al campamento de los republicanos y una vez que estaban allí en medio de la noche empezaron a matar y entonces pues todo el mundo se confundió. ¿Cómo? ¿Quién nos está matando? ¿Quién nos está disparando? Si todos tenemos el mismo uniforme, ¿no? Y cuando por fin llegaron al depósito de pólvora lo hicieron explotar y se quedaron sin parque los soldados mexicanos. Pues así actúa el diablo. El diablo tiene que introducirse a las iglesias y hacerse pasar por un apóstol, por un predicador, por una doctrina maravillosa. Es que esto nunca nos lo habían enseñado. Este hermano sí trae la última visión, la última revelación, la más fresca, la más profunda. La verdad es la más loca, ¿no? Y ahí está dentro y empieza a hacer destrozos. Y pensamos que estamos luchando contra el diablo cuando le estamos siguiendo el juego al diablo. Le voy a poner un simple ejemplo. Ahí va unos hermanos que le van a echar aceite a un altar de la Santa Muerte para hacer guerra espiritual. Cosa que no está en la Biblia, ¿se acuerdan? No está. Si alguien me encuentra un pasaje de un apóstol echándole aceite a un altar, le damos la ofrenda de hoy, ¿verdad? Búsquele, ¿no? Entonces ahí está ese grupo de hermanos pensando que le están haciendo la guerra al diablo y que van a atar esa potestad y tal, ¿no? La verdadera guerra al diablo la podrían hacer si con amor le predican a los que creen en la Santa Muerte. Porque Pablo en Corintios es muy claro, en Corintios 8, el ídolo no es nada. La Biblia en hebreo a los ídolos les llama aire, porque los dioses falsos no existen. Oiga, es que me hicieron brujería. La brujería no existe. Me hicieron vudú. Eso no existe. Perdóneme. A veces el cristiano es tan supersticioso como el no cristiano, ¿no? El cristiano que quiere atar a los brujos
Porque un día me dijeron unos hermanos de Chiapas, no solo tenemos persecución de que nos expulsan del pueblo y demás, sino también tenemos persecución porque los brujos nos hacen trabajos. Eso es superstición, hermano. Ni existen los dioses falsos, ni existen las brujerías, ni existe el poder de los astros en los horóscopos, ni nada de eso. El cristiano no puede ser supersticioso. El ídolo no es nada. Yo voy y voy a orar por ese ídolo, no voy a ganar nada. Si yo le predico con amor a los que están engañados por esas doctrinas y ellos llegan a Cristo, entonces sí habré hecho guerra espiritual. Entonces, ¿qué es lo que el diablo no quiere? Que yo me dedique a predicarle a la gente. Y si en vez de predicarle a la gente yo me voy a hacer marchas de gloria y echar aceite y a darle vueltas a la ciudad, el diablo me va echando porras. Sí, así vas muy bien, atácame, átame. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque me está haciendo perder el tiempo. Por eso les puse el ejemplo de cuando alguien se disfraza y se mete en el ejército enemigo, ¿no? Hay que reconocer al diablo en sus tácticas, ahí donde estamos, y seguir solo lo que la palabra de Dios nos dice. Y esa es mi invitación. Ustedes forman parte de los primogénitos que están en el monte Sión. Que cuando el Señor venga pueda decir de nosotros que tenemos ropas blancas y que no nos contaminamos con mujeres. Gracias.